Dicen que ningún pecado pasa desapercibido ante Dios, pero aquel beso fue un desafío directo al cielo. La primera vez que sus labios tocaron los míos, todas las velas del altar se apagaron a la vez, como si un gigante invisible hubiera soplado desde el otro lado del mundo. El silencio que quedó después fue tan profundo que pude escuchar mi propia culpa moviéndose como un animal dentro del pecho. Ella apareció en la capilla abandonada justo al caer la tarde. No sé cómo entró ni por qué su piel brillaba bajo la luz moribunda, como si estuviera hecha de cera caliente. Me miró sin decir nada. Y yo caí. Caí como Adán frente a la primera tentación. Cuando la besé, un olor a incienso antiguo salió de su boca, y mis dedos temblaron al tocar su cintura. Sentí frío. Sentí calor. Sentí que no debería estar vivo después de eso. Pero lo peor vino después. Cuando abrí los ojos, las velas estaban apagadas. Todas. Y ella sonreía. Una sonrisa demasiado tranquila, para alguien que se acababa de escapar de la oscuridad. A la mañana siguiente volví a la sacristía para comprobar si lo que viví fue un sueño o una locura. Ella ya estaba allí, sentada sobre la mesa de madera, como si jamás se hubiese ido. La luz blanca entraba desde la ventana rota y acariciaba su rostro perfecto. Quise observarla bien. Demasiado bien. Y entonces cometí el error de llevarla frente al viejo espejo. Su figura no apareció. Un vacío de plata pura ocupaba el lugar donde su cuerpo debería estar reflejado. Mi respiración se volvió un nudo y mis manos comenzaron a sudar. Pero ella, lejos de asustarse, pasó sus dedos por el borde del espejo y me susurró: no todos los cuerpos necesitan reflejo. La frase me dejó helado. Y luego, como si nada, me pidió otro beso. Yo retrocedí. Ella avanzó. Mis rodillas flaquearon. Y justo cuando su boca rozó la mía, vi algo detrás de su hombro en el cristal. Dos manos oscuras apoyadas sobre mi espalda, aunque no había nadie más en la habitación. Busqué respuestas. Solo quedaba alguien, el padre Camilo, el confesor más antiguo del pueblo. Un hombre que había visto demasiadas cosas, pero jamás hablaba más de lo necesario. Cuando entré en su despacho, él levantó la mirada y dijo sin rodeos: hijo, ese beso no debió haber ocurrido. Mi corazón se detuvo. Nadie sabía de eso. Nadie había estado allí. Pero el sacerdote continuó describiendo cada detalle, la hora, el color de su vestido, el momento exacto en que las velas se extinguieron. Ella no es una mujer, susurró. Es un llamado. Una advertencia. Intenté negarlo, pero Camilo golpeó la mesa con fuerza. Las velas del altar solo se apagan cuando un alma atada busca un cuerpo para volver. Me tomó del brazo con una urgencia que nunca le había visto. No la beses otra vez. Y si vuelve, huye. Pero en el fondo sabía que yo no iba a hacerlo. No podía huir de algo que había probado mis labios. Esa noche ella regresó. No sé cómo, pero la encontré dentro de mi habitación, sentada en mi cama, como si fuese lo más natural del mundo. No deberías estar aquí, le dije, aunque una parte de mí lo deseaba. Ella se inclinó hacia mí. Su cabello cayó sobre mi cuello como agua tibia. La atraje por la cintura, vencido por un impulso que no parecía humano. Pero al besarla, algo cambió. Su boca sabía a incienso quemado. Su piel estaba fría. Y cuando apoyé mi oído en su pecho para escuchar su respiración, no había latido. Solo un silencio tan profundo que parecía venir del fondo de la tierra. Ella tomó mi mano y la puso sobre su corazón inmóvil. Puedo volver a respirar, murmuró. Pero necesito de ti. En ese instante una fuerza me jaló hacia atrás. La ventana se cerró de golpe. Una sombra cruzó la pared, alta, delgada, casi humana. Ella sonrió como si todo fuese parte de un ritual secreto.
Y entendí que estaba siendo elegido, o condenado. El padre Camilo me llamó de urgencia. Me dijo que algo estaba despertando. Cuando llegué a la iglesia, la vi. La cruz del altar estaba sangrando. Una gota espesa cayó sobre la mesa sagrada, y el sonido fue tan claro que parecía un latido. El sacerdote murmuraba oraciones a toda velocidad, pero las palabras salían rotas, como si el aire se resistiera. Ella apareció detrás de mí. No la escuché entrar. Pero sentí su mano en mi nuca. No tengas miedo, susurró. Solo estoy reclamando lo que es mío. La sangre del crucifijo comenzó a fluir más rápido, como si el Cristo llorara desde dentro del metal. Las paredes vibraron. Las pinturas se agrietaron. Y cada vez que ella decía mi nombre, una vela explotaba. El padre Camilo se interpuso entre los dos, temblando. Atrás, espíritu condenado. Ella rió. Una risa suave, pero infinita. No soy un demonio, padre. Soy algo que ustedes nunca pudieron controlar. Y cuando lo dijo, la iglesia entera pareció exhalar un gemido de dolor. Intentando entenderla, busqué en los archivos del convento viejo. Entre polvo, insectos muertos y páginas podridas, encontré un libro del siglo XVII. Mi sangre se heló. Porque mi nombre estaba escrito allí, mucho antes de mi nacimiento. Y al lado, una fecha marcada con cera negra, el día de mi muerte. El texto hablaba de la mujer sin sombra, la santa sin tumba, la amante sin latido. Y de un hombre destinado a devolverle el cuerpo que perdió en un rito prohibido. Todo encajaba. El beso. La sangre del crucifijo. Las velas apagadas. Ella apareció entre los estantes como si hubiese nacido del polvo. ¿Lo leíste?, susurró con tristeza. Entonces ya sabes por qué te necesito. Yo retrocedí. Ella avanzó. No quiero morir por ti, le dije. Ella acarició mi rostro. Sus dedos estaban fríos, pero su mirada ardía. No vas a morir. Vas a entregarte. Es distinto. Las lámparas se apagaron de golpe. Y el libro se abrió solo, en una página que aún no debía ver. Esa noche me pidió un segundo beso. Pero esta vez no parecía una tentación, sino una súplica. Solo uno más, dijo. Uno que me devuelva lo que perdí. La luna entraba por la ventana del convento iluminando su cuerpo translúcido. No era completamente materia. Tampoco espíritu. Era un error entre ambos mundos. Mis manos temblaban. No sabía si al besarla me salvaría o me condenaría. Pero cuando la miré, vi dolor. Vi soledad. Vi siglos enteros sin tacto humano. Me incliné. Nuestros labios se tocaron. Y entonces su cuerpo se volvió cálido. El aire a su alrededor vibró como si estuviera tomando vida por primera vez. Ella jadeó sorprendida, y apoyó la frente en mi pecho. «Duele», susurró. «Ser humana duele». Pero en ese instante una explosión de luz negra sacudió el convento. Algo se desgarró en el aire. Un portal. Una brecha. Un llamado. Ella cayó de rodillas. Y yo entendí. Convertirla en humana había roto un sello. Uno que nunca debió romperse. El padre Camilo me encerró en la iglesia y preparó el exorcismo. No para expulsarla a ella, sino para romper el vínculo entre nosotros. Si no lo hacemos, tú morirás cuando ella recupere su forma final, advirtió. Ella apareció en medio del ritual. No caminó. Flotó. Sus pies no tocaban el suelo. Su voz ya no era solo suya, eran muchas voces al mismo tiempo. Déjalo, ordenaron todas. Él es mío. La fuerza del viento derribó bancos y rompió vitrales. El crucifijo temblaba.
El padre gritaba oraciones mientras ella extendía la mano hacia mí. Sentí mis huesos crujir. Mi cuerpo no respondía. Mi visión se volvió roja. Mi pulso se detuvo por un segundo eterno. Y entonces escuché su susurro dentro de mi cabeza. Si mueres ahora, nadie podrá devolverme. Mi alma comenzó a desprenderse de mí. Lo sentí. Como si alguien intentara arrancar una pieza esencial. El exorcismo se detuvo de golpe. Yo estaba vivo. Pero apenas. Ella me miró desde el aire, llorando sangre. Perdóname, susurró. No sé detenerme. Me llevó al lugar donde todo comenzó, un sótano oculto bajo el antiguo convento. Allí encontré una pintura cubierta por siglos de polvo. La limpié con la mano, y vi su rostro. Pero debajo de la pintura había algo más. Una inscripción prohibida. Un nombre tachado por la Iglesia. Santa Aurelia. Una santa borrada de todos los registros. Me quitaron todo, dijo ella. Mi cuerpo. Mi tumba. Mi historia. ¿Por qué? Pregunté. Ella me tomó de las manos. Porque amé. ¿A un hombre? A demasiados. La Iglesia decidió que una santa no podía desear, tocar, besar. La condenaron a vagar sin forma, sin sangre, sin voz. Hasta que encontrara a un hombre capaz de devolverle lo que le arrebataron. Y ese hombre eres tú, susurró. Las paredes temblaron. Una energía antigua despertaba. ¿Era el final? ¿O el comienzo? Regresamos a la iglesia donde todo empezó. El altar estaba cubierto por sombras vivas, moviéndose como serpientes de humo. Las velas se encendieron solas, solo para apagarse una por una cuando ella dio el primer paso. Este es el último, dijo. Después de este beso, ya no habrá vuelta atrás. Mi corazón latía como si quisiera huir del pecho. Ella tomó mi rostro entre sus manos, ahora cálidas como carne verdadera. Si lo haces, murmuró, me devuelves al mundo. ¿Y yo? Pregunté. Su mirada brilló con una ternura casi humana. Tú te quedarás donde yo estuve todos estos siglos. Entendí el precio. El intercambio. La ley sagrada. Y aún así, la besé. Un estallido oscuro consumió el altar. Ella respiró. Yo dejé de hacerlo. El mundo giró y mi cuerpo cayó como una hoja seca. Lo último que vi fue su silueta, ahora completamente humana, rodeada de luz negra. Y todas las velas del altar. Apagándose por última vez. Dicen que los muertos no regresan, pero esa noche descubrí que algunas almas no saben quedarse quietas. El padre Camilo encontró mi cuerpo frente al altar. No respiraba. No pestañeaba. No era yo, pero tampoco estaba muerto del todo. Mi piel estaba fría como la cera, y mis labios aún conservaban el sabor metálico del beso final. Cuando intentó levantarme, las velas, que se habían apagado al momento de mi caída, se encendieron solas, una por una, como si alguien invisible las estuviera reclamando. Un susurro recorrió la nave de la iglesia. No era viento. No era demonio. Era mi voz. Ella ya no está aquí, padre. El sacerdote retrocedió, temblando. Yo me incorporé lentamente como una marioneta que recordaba sus hilos. Ahora soy yo quien ocupa su lugar. Las sombras detrás del altar se movieron como si respiraran. Una figura se formó en la oscuridad, alta, desnuda, luminosa. Aurelia, ahora completamente humana, miraba desde lejos con una mezcla de culpa y gratitud. Perdóname, susurró. No pude salvarte sin perderme. El padre Camilo cayó de rodillas. Y yo sonreí. Porque al fin entendí la verdad. No fui víctima. Fui elegido.
Una vela explotó, dejando una estela de humo negro que se enroscó en mi cuello como un collar sagrado. Y ahora, dije, es mi turno de buscar a quien me devuelva a mí. Las puertas de la iglesia se cerraron de golpe. Y el altar quedó ardiendo, esperando al próximo beso prohibido.